están? Qué bueno poder encontrarnos nuevamente para acompañarte en tu merienda. Y yo, ¿sabes qué? Me dio una curiosidad saber qué prepararon. ¿Estarán con un mate? ¿Estarán con una media luna? ¿Será que yo tengo hambre? Estos días así, sí, tal cual. Estos días así saltamos de la torta asada al yogur, no sabemos si es frío, calor, ¿qué estamos Pero haciendo? a mí se me ocurrió algo. ¿Y si nos mandan una fotito, con qué nos están ¿con qué nos ¿Con qué nos tragan, querés decir vos? Bueno, sí, no, tanto así, no, pero ¿con qué? Porque yo quiero ser parte de tu agenda los martes a la tarde y quiero saber ¿qué me preparo? ¿Me tomo un matecito, un café, un té? Le da para Tere también. ¿Qué hablamos hoy? ¿Cómo estás, Manuel? Bueno, buenas tardes, Lucre, y buenas tardes a todos. Gracias por estar, gracias por compartir. Nos hicimos desear hoy, ahí salimos un poquitito tardecito, pero ya estamos acá para acompañarte y es un gusto que puedas estar con nosotros en todos los canales en que compartimos esta transmisión. Y sobre todas las cosas, con el gran tema que tenemos hoy y que necesitamos charlar en estos días más que nunca. Nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes están a full con la tecnología, más que antes todavía. Yo creo que gran negocio han hecho los que venden tablets, celulares, compus en todo este tiempo, porque ellos necesitan por sus tareas, necesitan por la escuela, por tantas otras cosas. Pero claro, abierta la puerta a un mundo virtual, no solamente siempre bueno todo lo que entra, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar sobre cómo afrontar dos grandes temas que atraviesan nuestra sociedad en este tiempo, el grooming y el sexting. El grooming es un ciberacoso que mayores se hacen pasar por menores, conquistan a través de algunas estrategias que nos van a contar los invitados para concluir en un abuso sexual. Es un tema muy, muy fuerte y en Argentina 1 de cada 3 niños ha sufrido algo de incomodidad a través de Internet. Es una estadística muy, muy alta, 1 de cada 3. 1 de cada 3 es muchísimo. Y el sexting es ni más ni menos que la práctica de enviarse mensajes. Antes era a través de otros medios, pero ahora a través de WhatsApp, que es tan fácil, y de otros contenidos, con contenido sexual justamente, ¿no? Esto que tiene que ver con fotos, con cosas eróticas, con palabras, con videos, etcétera. Así que vamos a charlar un poquitito acerca de todo esto, ver cómo nosotros podemos hacer cerco sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, prevenir y estar atentos. Creo que es lo más importante en esta tarde. Lucre, justo quería hablar de eso, de estar atento. Dale. Porque la Biblia dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Entonces, querida familia, querida mamá, papá, hoy vas a aprender. Tenés que prepararte y anticiparte porque 1 de cada 3 incluye a nuestros hijos y podemos evitarlo aprendiendo, entendiendo y sobre todo estar atento a todo esto. Justamente dice el libro de Proverbios otra cosa, ¿no? Allí en 4:23 dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Déjame decirte, y tal vez ahora te hablo con un poquito de tono pastoral, por así llamarlo, pero hay cosas que determinan el rumbo de la vida de nuestros hijos, que los marcan o vivencias o experiencias que quedan de determinada manera marcadas en su corazón, que después no le permiten y de esto queremos también charlar. Cuidar nuestro corazón porque Él determina el rumbo de nuestras vidas. Vamos a nuestros invitados, presentamos ahí, Karen los está presentando, nos está dando la bienvenida en esta tarde y nosotros nos acomodamos. Muy buenas tardes, gracias por estar ahí nuevamente del otro lado acompañándonos en este día martes, en esta nueva edición con un temazo, ¿sí? Hoy tenemos, vamos a hablar un poquito sobre este tipo de acoso virtual, ¿sí? Que es el grooming, y también vamos a hablar de sexting y todo ese tipo de cuestiones, que en este encierro también es un tema que nos compete muchísimo, ¿sí? Si sos papá, si sos mamá, prendete allí por Facebook Live, ¿sí? Y manda tus preguntitas. Te vamos a dejar el número de WhatsApp para que te puedas comunicar, ¿sí? La característica es 3735 para todos aquellos que nos ven desde otro lado que no sea Villa Ángela, así que bienvenidos, gracias. Y el número es 56 54 77. O bien déjanos tus preguntas, tus comentarios, contanos desde dónde nos ves allí en el Facebook Live, ¿sí? Encontranos como Iglesia Evangélica Congregacional Villa Ángela. Seguinos también a través de todas las demás redes.
Estamos publicando contenido también en el canal de YouTube, nos vas a encontrar como La Congre TV o también en nuestra página de Instagram, La Congre. Sí, bueno, hoy tenemos invitados de lujo, vamos a pasar a presentarnos. En primer lugar, ella es Norma Dorch, es profesora de historia, es especialista en gestión y conducción del sistema educativo y sus instituciones. Y es, además, directora del nivel medio de la Unidad Educativa de Gestión Privada número 61, Ebenezer. Es un colegio de aquí, de nuestra ciudad. Además, contamos con la presencia del licenciado en Criminalística y Criminología, José Mirón, y él es perito del Poder Judicial, también de aquí de la ciudad de Villa Ángela. Y por último, contamos con la presencia de la doctora Gisela Oñuc. Ella es titular de la Fiscalía número 1 de nuestra ciudad. Sean muy bienvenidos. Bueno, bienvenidos José, bienvenida Gisela y bienvenida Norma. Es un placer poder tenerlos acá en el living de La Congre TV y bueno, para charlar de esto tan tremendo que es el grooming, el sexting y más en este contexto, ¿no? Donde nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes están ahí con sus dispositivos electrónicos todo el tiempo, ¿no? Ya no hay muchas cosas que hacer, no hay plazas para andar, no hay árboles para subir, tenemos que estar ahí en casa encerraditos. Así que gracias por sumarse en esta tarde. Queremos empezar a charlar un poquitito acerca de esto y bueno, recién estuvimos haciendo un inicio a las definiciones, que en realidad siempre las definiciones son más grandes, más abarcativas, ¿no? Y nos pueden llevar por diferentes áreas. Pero se me ocurría, antes de definir quiénes o por qué se da, creo que tendríamos que decir por qué la importancia de esta tarde. Y es que no estamos hablando de un flagelo que simplemente nos ataca y decimos, bueno, ahí está, nada más anda dando vueltas, sino que es algo que ha sido tan importante para el Estado argentino como para llevarlo a una ley y como para constituirlo un delito, ¿no? Entonces, quiero empezar poniendo el foco en eso, es decir, no es algo menor, sino que estamos hablando de un delito. Contanos, Gisela y José, un poquito por qué es un delito, cómo lo tipifica nuestra ley y bueno, un poquitito acerca de esto, que obviamente si es un delito tiene penas y todo esto, ¿no? Bueno, buenas tardes. En principio, muchas gracias Manuel y Lucrecia y gracias a la Iglesia por recibirnos. Bueno, y con respecto a lo que nos consultás, ahora con este tiempo de cuarentena y de pandemia, obviamente todos estamos cumpliendo con el aislamiento, bueno, excepto las personas que están en las excepciones. La mayoría está muy apegada a lo que es la tecnología, a lo que es el uso de Internet, incluso nos cambió la vida este tiempo. Hoy hasta las tareas, las escuelas las están enviando por Internet, por WhatsApp, se está usando mucho la tecnología. Yo siempre digo que la tecnología o el Internet es una herramienta muy útil porque nos permite contactarnos a todo el mundo en cuestión de segundos, pero también están aquellas personas, yo lo llamo aquellos villanos, que utilizan la tecnología para cometer ciertos ilícitos, para cometer ciertos delitos. Y es ahí donde nosotros, los mayores, las personas adultas, tenemos que prestar atención y enseñar más que nada a los niños, a las niñas, a los adolescentes, que son las personas más vulnerables que tiene nuestra sociedad, y que todos conozcamos cuáles son los peligros a los cuales estamos expuestos. Yo siempre digo que a veces un simple clic nos puede cambiar la vida. El Internet es algo como una herramienta, como un martillo que es bueno para construir, pero también en un segundo te puede destruir, pero no pasa porque la herramienta sea mala, sino por quien la usa. Y es ahí donde tenemos que ver todos los peligros a los que están expuestos y más los niños, las niñas, que son las personas más vulnerables. En cuanto al grooming, bueno, hoy cuando ustedes empezaron dieron una definición, podemos
hay muchísima bibliografía, hay mucho por hablar del tema, pero el grooming es un delito que se tipificó en el año 2013, está previsto en el artículo 131 del Código Penal. El artículo 131 dispone una pena de 6 meses a 4 años de prisión efectiva para este tipo de delito. El grooming justamente consiste cuando una persona mayor, un adulto, contacta a un menor de edad por un medio tecnológico, por una red social. A un menor lo seduce justamente con la intención de cometer algún delito contra la integridad sexual. Tiene todo un proceso de elaboración, porque el adulto lo que busca primero es lograr la confianza de ese niño, de esa víctima, o de una niña o de un adolescente, elabora lazos de amistad, trata de conquistarla, de ser muy amable, y finalmente termina con alguna agresión o alguna invitación para luego cometer algún delito contra la integridad sexual. Nosotros cuando nos tocan investigar esta clase de delitos, obviamente se apertura una investigación, se forma el correspondiente expediente. Lo que primero tratamos es de dar intervención a la asesora de niños, niñas y adolescentes para darle resguardo y la tutela necesaria a esta víctima que puede estar afectada por el grooming. Interviene mucho la unidad de protección infantil, que es lo que conocemos como la UPI. Escuchamos a las víctimas en cámara Gesell para ver cuál es el relato, cuál es la situación que vivió. Trabajamos mucho con el equipo interdisciplinario, que es el equipo conformado por psicólogos que van a evaluar a las personas que son víctimas de este delito para ver más que nada el grado de vulnerabilidad, si necesitan alguna terapia, qué medidas de protección más que nada son herramientas que nosotros nos valemos para disponer la protección de estas víctimas de delito. En el caso de la persona que cometa estos delitos también se le ordenan perfiles psicológicos, más que nada nos ayudan para evaluar el grado de peligrosidad, para que nosotros tomemos medidas desde la detención, podemos ordenar la prisión preventiva, juntar todos los elementos para justamente después elevar a un tribunal que va a ser el órgano competente para que realice el correspondiente juicio y se le imponga la pena. A mí como fiscal específicamente, me corresponde la tarea de realizar la investigación, juntar las pruebas, probar de que esa persona cometió ese delito, proteger a la víctima y después el expediente pasa a una segunda instancia donde actúa el tribunal, que es el encargado de imponer la correspondiente condena o no. En la parte de la investigación del grooming, trabajamos con pruebas que no estamos acostumbrados. Eso es algo que tal vez la gente, por ahí, los que no conocen de este tema no lo entienden o no lo llegan a dimensionar del todo. Por más que Internet tiene un gran manto de cosas que pueden llegar a parecer ocultas o secretas, en realidad no es tan así. Es decir, las pistas digitales son tan claras como las que puede dejar una persona en otros delitos, se puede seguir, se puede rastrear, es decir, hay cosas para hacer. Siempre las personas que cometen este tipo de delito dejan una evidencia digital, es la prueba digital, a diferencia de lo que estamos acostumbrados cuando investigamos delitos comunes, que trabajamos con una evidencia física. Y ahí hay que tener cuidado, y ahí José, que es perito, y siempre nosotros contamos con el apoyo del equipo, del informático, del gabinete científico, que son los encargados de realizar las pericias, porque muchas veces disponemos de allanamientos para secuestrar los elementos tecnológicos, sea computadora, teléfono, y ahí hay que tener cuidado con la evidencia digital, porque la evidencia digital tiene la característica de que es una prueba muy volátil, se pierde, se borra fácilmente. Pero ahí sí me gustaría que José explique la parte técnica de cómo trabajamos en cuanto al tema probatorio cuando secuestramos algún elemento tecnológico. Correcto. O qué es lo que tenemos que tener en cuenta, o que la gente sepa
cómo manejarse en esa situación en el supuesto caso que se le presente alguna de estas situaciones de grooming. Bien, ahora vamos a José. Yo necesito volver sobre esa idea y para que todos tengamos en cuenta esto. No estamos hablando en esta tarde de algo que es una jodita, se me escapó un clic, no, todo esto es algo serio y es tan serio que constituye un delito. Y por eso nosotros los papás, nuestros hijos tienen que estar al tanto, al corriente de esto. Contanos un poco, José, cómo se trata esto. Recién decías algo, Gisela, un clic te arruina o no la vida, alguna cosa así, ¿no? Siempre decimos los que nos gusta esto que una vez que vos das enter, das clic, esa información ya no es tuya. Automáticamente perdiste control, habremos peleado con amigos así, parientes y cualquier cosa que después te arrepentí, ¿para qué mandé? Pero también esto constituye un delito, como decíamos recién, ¿no? Por supuesto. Hola, ¿qué tal, Manuel? Muchas gracias por la invitación, Lucrecia. Nosotros, la verdad, respecto a lo que ella decía, respecto del grooming, me gustaría agregar algo que muchas veces también no solo tiene un fin de encontrarse con la víctima, sino también la obtención de material pornográfico, de pornografía infantil. No todas las veces ese acoso busca el encuentro con la víctima. El material pornográfico infantil es muy escaso. Entonces necesitan nutrirse de ese material y utilizan el grooming como una alternativa o un medio para poder lograr ese material. Correcto. Gisela está en el punto de enlace en lo que es la investigación de todo este tipo de delitos que ocurren acá. Nosotros trabajamos como ella decía, como colaboradores en lo que es el manejo de la evidencia. Y dentro de los casos que nos tocó ver así, era un encuentro una vez que un grupo de WhatsApp, para poder pertenecer a ese grupo, vos necesitabas proveer de determinado material. Y la pertenencia en ese grupo, o sea, seguir estando en ese grupo, que no te eliminen, implicaba de que vos, cada semana, vos aportes material. Y ese es el gran peligro que se genera porque está continuamente, necesitan material nuevo y es un material que escasea. Entonces el tema del que estamos hablando, la peligrosidad que tiene, y como vos decías, una vez que vos enviaste, eso ya no es más tuyo, eso es de todos. La producción de pornografía infantil también está penada por el Código Penal, ¿no es cierto? Exacto. Ella es un poquito más elevado. La pornografía infantil es un delito, está previsto en el artículo 128 del Código Penal y tiene una pena que prevé el Código de 3 años a 6 años de prisión. La pornografía, o sea, les explico un poquito cómo se investiga. En Estados Unidos existe una ONG que lucha contra la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes. Esta ONG en Estados Unidos tiene convenios con las distintas proveedoras de Internet. Entonces, en ese convenio, las proveedoras de Internet que detectan algún video, algún material o una imagen que impliquen una explotación sexual de los menores, la captan, hacen un reporte. Ese reporte va por numeración, el número 1 es el más peligroso, 2 y 3, va por grados. Y a través de la IP, que es el número como una numeración del dispositivo que se conecta a Internet, se logra establecer de dónde salió esa imagen, de dónde salió ese video. Entonces hacen el pertinente informe y remiten al país donde se originó esa imagen para que se haga la pertinente investigación. Supongamos que sea en Argentina, llega a Buenos Aires, hay una oficina que recepciona esos informes, después lo va a ir distribuyendo de acuerdo a qué provincia, a dónde se originó. En el 2014 hubo el Consejo de Procuradores de toda la Argentina, se reunieron, hicieron un protocolo de intervención inmediata para intervenir en los casos de pornografía infantil. Y de ahí es lo que decía José, surgen los puntos de contacto o los puntos de enlace. Cada provincia tiene 2 fiscales que se encargan de investigar y de llevar adelante estos casos de pornografía infantil. En el caso del Chaco,
somos dos los encargados de llevar adelante estas investigaciones. Está el doctor Lucio Otero, que es fiscal número 13 de Resistencia. Él interviene en los casos que se cometan en Resistencia, y General San Martín, y todo el interior del Chaco me corresponde a mí por competencia. Nos llegan esos informes, lo primero que hacemos, bueno, se apertura la correspondiente investigación, lo que miramos es el grado de peligro, de acuerdo a la numeración que venga ese reporte. Si la víctima está en peligro inminente, lo primero que se busca es proteger, darle resguardo, sacarle del lugar donde está siendo sometida, en el caso de que sea un video de pornografía casero. Y bueno, de ahí se comienza a trabajar, y ahí es un trabajo articulado para la investigación, porque se realizan los allanamientos, se ubica el domicilio donde se están produciendo ese material pornográfico, se trabaja con la policía, se va al lugar, se allana, se produce el secuestro de los elementos que están relacionados con la tecnología, le damos intervención a los peritos para justamente preservar esa prueba que se va a recolectar. Otra vez intervención a la asesora de niños, niñas y adolescentes, a la unidad de protección de menores. Si se lo encuentra a la persona que está cometiendo ese delito, bueno, obviamente se ordena la detención y se inicia todo el procedimiento, como explicaba anteriormente, la recolección de todas las evidencias, de todas las pruebas, analizamos, la escuchamos a la víctima en su caso en cámara Gesell y bueno, se desarrolla toda la investigación. Pero tiene ese carril específico a través de ese convenio que hicieron los procuradores. Atrás de todo esto, ¿no? Porque nosotros vemos y a veces cuando uno estudia o lee lo ve tan lejano, ¿no? Pero atrás de todo hay víctimas y son niños y pueden tener la edad mis hijas o mis hijos, y se me pone la piel de gallina. Norma, ¿qué perfil tiene la víctima? Quiera Dios que no pase, pero si una mamá me está mirando y decir qué conducta cambió, qué semblante le cambió, qué actitud fue variando para decir algo le pasa y puede ser esto. Esperemos que no, pero tenemos que estar muy atentos. Buenas tardes, antes que nada a todos. Gracias por la invitación. Escuchaba todo muy atentamente lo que planteaban, y lo que es sorprendente, así como las estadísticas que decía inicialmente el pastor, lo otro que sorprende es que a medida que corren los años, cada vez a temprana edad, es cómo comienzan a suceder estos casos de sexting, de grooming. Entonces nos sorprende por ahí enterarnos de niños de 8, 9, 10 años que están ligados a esto. Y generalmente lo que comienza uno a llamar la atención es los cambios de conducta, de comportamiento. Los niños comienzan a estar como más apegados a la tecnología. Entonces, que se sugiere, por ejemplo, no tener las computadoras en los dormitorios, tratar de ponerlos a la vista de todos. Muchas veces lo que también genera es como un retraimiento social, comienzan a estar como más aislados. Incluso puede afectar otro tipo de hábitos, por ejemplo, afectarle en las calificaciones, alejarse de los grupos de amigos o empezar a tener otro tipo de amistades, utilizar otro tipo de lenguaje incluso, porque si se le va pegando el tipo de lenguaje que usa en este tipo de conversaciones, las comienza a utilizar en todo momento. Incluso puede llegar a afectarle físicamente, en su salud. ¿Sí? En algunos chicos que son psicosomáticos también les puede afectar de esa manera. Entonces, es importante que el papá esté muy atento cuando comienza a notar actitudes raras en su hijo, decir, bueno, a ver qué está pasando, y empezar, ¿sí? a prestar un poquito más de atención, a mirar, tratar de charlar con ellos, tratar de ver, bueno, a ver qué está pasándole, por qué todos estos cambios, ¿no? Norma, corregime si me equivoco, pero a veces cuando pensamos en perfiles, ¿no? de víctimas, de victimarios, etcétera, siempre pensamos en el perfil de la víctima como alguien que ya está predispuesto a eso, pero cuando en realidad no es así. Es decir, puede ser cualquiera de nuestros hijos en cualquier momento, en una simple ventana emergente que le salió ahí y dijo, uy, a ver qué será, tuc. O sea, no es que hay ciertos niños que pueden más que otros, ¿no es cierto? No. Eso también es para prestar atención, porque no tiene que ver con nada puntual.
a los mismos niños, a los adolescentes, por empezar que tienen en cierta edad comienza toda la curiosidad por lo sexual. Y entonces esa es una de las puertas, ¿sí? Decir, bueno, por curiosidad a veces comienzan a acceder a algún tipo de charlas o algún tipo de información, de videos, a través de las cuales quedan, ¿sí? Ligados a este tipo de situaciones. Entre los mismos compañeros, a veces suelen ser las conversaciones. Y el hecho del avance tecnológico hace que justamente personas que están queriendo obtener información de los niños, entablar este tipo de conversaciones, estén ahí atentos. Entonces cualquier niño que dio una oportunidad, ¿sí? Es atrapado. Están al acecho, están cazando. Es así, tal cual. ¿Sí? Están a la espera cazando y revisan hasta los perfiles y... Sí. Y intentan. Y uno de los riesgos es el hecho de que los chicos aceptan como amigos a cualquiera sin dimensionar, sin conocer. Si uno les quiero pregunta, tener 1 millón de amigos, decíamos, ¿no? Ese es el tema, sí. Entonces ahí está lo riesgoso porque ellos no conocen, obviamente la persona que tiene una mala intención utiliza un perfil falso, sobre todo con el grooming, ¿sí? En lo que es el sexting, por ahí son chicos... Suelen a veces usar su propio perfil, ¿sí? Porque comienza de otra manera el vínculo, pero en lo que es el grooming siempre es un perfil oculto. Entonces es más fácil que ellos caigan y sean atrapados. Porque la conversación está súper interesante, pero pasa la hora. Y bueno, si tenés alguna pregunta para hacernos, está ahí disponible el número de WhatsApp. Karen nos va a contar y después tomamos una pausa musical. Así es. Bueno, continuamos. Te recordamos este número de WhatsApp a través del cual podés enviarnos tu comentario o tu pregunta, ¿sí? Que es 56 54 77, que es el que está apareciendo en pantalla en este momento. Bueno, una pregunta que surgió acá en este momento es, si soy profesional y me encuentro trabajando, ¿cómo actuar frente a un caso de grooming? Es decir, ¿cuál es el primer paso o cuál es el procedimiento que tengo que seguir? ¿Denuncio o cómo lo hago? Esa es la pregunta. Vamos a una pausa musical y al regreso, sí, estaremos contestando. Eres la carta perfecta, la primera y la última letra. Jesús, eres la carta de amor que ha cautivado todo mi corazón. Has cautivado mi corazón. Es tu amor, que como un poema ha robado mi atención. Es tu amor, han sido esas letras que han llenado hasta el último rincón. Jesús, eres la carta perfecta. Son tus palabras que me dan certeza. Jesús, eres la carta de amor que trae a mi alma vida y dirección. Has cautivado mi corazón. Es tu amor, que como un poema ha robado
Es tu amor, que como un poema ha robado mi atención. Es tu amor, han sido esas letras que han llenado mi interior. Es tu amor, es tu amor, que como un poema ha robado mi atención. Es tu amor, han sido esas letras que han llenado hasta el último rincón. Continuamos acá en la Congre TV, estamos hablando sobre grooming, sobre sexting, tal vez algo que no te dijimos, pero podés ayudar a alguien tal vez en esta tarde con este programa, así que compartíselo en las redes sociales, etiquetalo por ahí, comentá, porque realmente es importantísimo. Karen nos había preguntado recién acerca de un oyente. ¿Cómo hacemos, no? Detectamos un caso, soy un profesional trabajando en la educación, en algún lugar, donde sea, y veo esto, denuncio, ¿cómo hacemos? Sí, hacer la correspondiente denuncia lo puede hacer en cualquier comisaría más cercana. También recuerdo a la comunidad que está la comisaría de la mujer. Lo ideal sería que se acerquen como una intervención a la fiscalía, a la fiscalía de turno, y se haga la correspondiente denuncia. Y en el caso de que cuenten con el material, por ejemplo, tengan un teléfono o reciban algún mensaje, lo ideal es que no toquen, que no hagan nada, no reenvíen ese mensaje, y obviamente preservar para que eso no se borre. Entonces inmediatamente, una vez que nosotros recibimos la denuncia, ya le damos la intervención a los peritos para que hagan la correspondiente preservación de esa evidencia, que como te decía anteriormente es algo muy volátil que se puede perder fácilmente. Bien, que sea resguardada la prueba ahí y entonces a partir de eso actuar. Ajá. Perdón, José, sí. No, con respecto al resguardo de la evidencia, lo que decía ella, el tema de la volatilidad que tiene, nosotros cuando intervenimos, sobre todo el manejo de los celulares, por ejemplo, un inconveniente que se presenta y lo que hay que tener siempre cuando uno maneja celulares es que se puede acceder de manera remota. Entonces, cuando trabajamos en lo que es equipos celulares, se lo apaga, también como medida de seguridad se lo puede poner en modo avión, se impide que se prenda el teléfono cuando esté embalado, y se los resguarda con papel aluminio. Con 2 o 3 capas de papel aluminio es imposible acceder al celular de manera remota. Entonces nadie puede borrar. Hoy los iPhone de cualquier lado, cualquier Samsung se lo puede configurar si uno pierde el teléfono para poder acceder. Correcto. Y en eso apunta, digamos, nuestro trabajo, lo que es en la preservación de esa evidencia. Y así como aporte también que nos pasó y que surge de lo que uno vive por ahí, el tema de compartir la clave del Wi-Fi. Compartir la clave del Wi-Fi es algo complicado porque la persona que uno le está dando está teniendo el mismo IP de salida. Uh-huh. Y los rastreos que ella hablaba hoy vienen por ese IP. Y muchas veces terminamos en un domicilio y poniendo en una situación incómoda a gente, sacándole cosas, allanando, y no tienen nada que ver por ahí en algún momento compartir. Me quiero imaginar en la iglesia que hay 500 que tienen nuestra clave Wi-Fi de todos los miembros, ¿no? Pero bueno, sí, tal cual. Los IP se comparten y los rastreos vienen por IP. Qué tremendo. Así que muchas veces terminamos en domicilios que nada que ver y secuestramos evidencia que después examinada no se encuentra nada. Uh-huh. Qué tremendo. Sí, es importante
mantener la calma aunque la situación sea difícil, ¿sí? Y tratar de hablar con el niño o el adolescente, el preadolescente, tratar de escucharlo, ¿sí? Que él se sienta realmente con confianza para poder expresar, contar qué pasó, contar cómo comenzó en esto, cómo se siente y poder analizar toda la situación. Uno de los mayores errores muchas veces es actuar apresuradamente sin conocer todo el contexto o la forma en que se dio. ¿Sí? No es lo mismo un caso de sexting que un caso de grooming. ¿Sí? El caso de sexting, por ahí, o en qué momento uno toma conocimiento de esto. Porque si es, para ver en qué medida es afectada la persona. Porque si es una preadolescente que estaba intercambiando información con algún chico al que consideraba noviecito y después esto trasciende y es divulgado entre muchos compañeros, hay una forma de tratarlo, porque hay que tratar con ella, ver cómo se siente, cómo está, incluso quizás habría que hablar y tratar con el contexto en sí, en lo posible, porque la imagen de ella ha sido afectada, siendo que para los adolescentes es tan importante su imagen. Exacto. Ellos buscan justamente pertenecer y muchas veces por pertenecer comienzan incluso este tipo de conversaciones con algunos chicos y entonces ahí se siente expuesta. Entonces lo importante es tratar de charlar, no acusar, no cuestionar, no retar, ¿sí? Tratar de realmente de... Ya demasiado mal se sienten, digamos, o sea. Claro, y muchas veces es eso, o muchas veces también se corre el riesgo de decir, bueno, ya está listo, no hablemos más, déjalo ahí, ¿sí? Es importante hablarlo justamente y tratar de... Que... Sí, por eso hay que analizar cada situación, cada caso, es como que no hay una receta de cómo proceder, hay que conocer cada caso y en función de eso ver cómo acompañar. Y no es una sola charla, sino que hay que hacer un seguimiento, ¿sí? Para ver cómo realmente va superando. Depende obviamente, como yo decía, en qué momento uno toma conocimiento de esta situación. Muchas veces pasa que los padres o el entorno recién se enteran así cuando esto está muy avanzado. Entonces es más complejo resolverlo, pero es importante intervenir. Y para poder intervenir, sea el papá, la mamá, es importante que se informe, ¿sí? Hoy en día es muy importante informarse, interiorizarse en todos estos temas. Ustedes decían al inicio, hoy es un programa para aprender y así tiene que ser. Es importante que como mamá, como papás, sepan de esto, lean. Si uno googlea, ¿sí? Sobre grooming, sobre sexting, va a encontrar mucha información, ¿sí? De todo lo que estamos hablando. Hay libros, hay personas a las que pueden acudir para buscar consejo de cómo realmente acompañar, ¿sí? Y siempre es posible salir, pero tiene que estar ese acompañamiento, esa mediación de un adulto. Bien. Pensaba también, José, hoy hablaste algo de esta prueba digital, porque a veces son cosas que uno las ve tan lejanas que en realidad no calcula que puede ser acá, ahora en Chaco, en Villa Ángela 2020. Por ejemplo, la mayoría de nosotros llevamos nuestros celulares a reparar si se rompió una esquinita, la pantallita, con todas las fotos que tiene, con todos los datos sensibles, con la copia al CBU, o sea, todo está ahí y no nos damos cuenta, no pensamos en esta clase de cosas, ¿no? No, hoy en día los celulares es nuestra vida, creo que uno tiene todo, como vos decís, tiene información de los bancos, las cuentas y material. También nos tocó trabajar con casos que en su momento se descubrieron porque fueron a reparar un celular. Y anónimamente esa gente sacó la información, la remitió a una fiscalía y se llegó. Es muy complejo el tema de Correcto. Hoy en día de la tecnología. Es muy linda, pero es muy compleja. Pensábamos, recién hablábamos de que no existe un perfil de la víctima y que todos nuestros hijos tranquilamente pueden estar en esto y por eso es tan importante estar con ellos. Y también, lamentablemente, el tiempo ha demostrado que no hay perfil de victimario. Hemos tenido desde médicos en el Garrahan hasta psicólogos de niños como Corsi, ¿se acuerdan? Hace unos años atrás, o el verdulero de la esquina, o sea,
también tenemos que cuidarnos de esto. Es decir, no hay perfil del victimario, si bien digo. En realidad, por ahí es una pregunta que te lo puede contestar en el ámbito de la psicología o la criminología, que por ahí son las ciencias que estudian la personalidad o el perfil de una persona o las conductas de una persona. Pero desde lo que a mí me toca vivir a diario, y porque siempre interactuamos mucho con los equipos interdisciplinarios, el servicio social, con los psicólogos, cuando le pedimos que a la persona, al abusador, al acosador, le hagan un perfil de la personalidad, lo que vemos es que no hay, como vos bien decías, un perfil único. Cada persona es única y distinta, pero sí se pueden extraer ciertas características o ciertos patrones de la personalidad o en cuanto a la psicología de los acosadores, por ejemplo. Hablando el otro día con las chicas del equipo y las psicólogas me decían que justamente una de las características o el perfil de un acosador, por ejemplo, es que pasan por un proceso o por una patología social, porque si bien esa persona comprende las normas, busca de negarlas, de no cumplirlas, tiene una patología sexual, justamente una desviación sexual que muchas veces el entorno laboral, el entorno familiar no las conoce. Son personas que tienen fácil dominación para poder lograr sus deseos sexuales, recurren mucho a los métodos de la mentira, del engaño, la obligación de guardar secreto, de provocar humillación, daño, culpabilidad, dolor en las víctimas. Recurren mucho buscan víctimas que sean niños, niñas, adolescentes, porque como dije anteriormente, son los sectores más vulnerables y son las personas más indefensas que tiene una sociedad. También tienen las características de ser personas inestables, porque comienzan con ese lazo de amistad, de buscar, de ser el amigo, y terminan finalmente con una agresión sexual. Tienen su personalidad o su conducta, sus pensamientos siempre gira en todo a cómo van a satisfacer sus deseos sexuales, y es una barrera o algo que ellos no pueden superar. Entonces es como que tienen la autoestima muy deteriorada o muy baja, y son personas que repiten estas conductas, son reincidentes, y los que por ahí nos dicen mucho los psicólogos es que la rehabilitación de estas personas es muy difícil y muy compleja. Qué tremendo. Seguramente hay muchos padres ahí conectados también que están diciendo, por favor, consejos prácticos. ¿Qué hago? ¿Desenchufo todo, corto la luz, tiro la compu? A partir de ahora le reviso todo el día. No sé, los padres vieron que somos así, medio extremistas, ¿no? Sí. ¿Qué tips podemos darle a los papás para ayudarlos un poco a detectar, primero a estar atentos y a ir llevando el hogar y los hijos por fuera de esto si se pudiera, ¿no? Primero, que esto no se transforme de que salgamos de acá y desconectemos todo, como vos decís. No es la idea infundir miedo, sino dar a conocer qué cuidados hay que tener. O sea, que no lo veamos como Internet como algo malo. Yo creo que en eso coincido con lo que decía ella, de que lo principal o el principal remedio o receta es que los padres se comuniquen y lo acompañen en la vida online al menor, sepan, qué sé yo, a qué páginas acceden los menores. Por ejemplo, en el tema de las redes sociales, de que los chicos tengan un perfil de Facebook o de esto de Instagram, sepan quiénes son sus amigos, sus compañeros, a quienes aceptan las solicitudes de amistades, porque justamente hay muchos perfiles falsos. El otro día leía que Facebook decía que de cada 4 perfiles, 2 son falsos. Los perfiles falsos por ahí se caracterizan por tener pocos contactos, no tienen muchas fotografías de lugares, de paisajes, no hay mucha información.
tener en cuenta que las cosas que publicamos, porque como hoy decía José, en internet queda todo, en algún lugar siempre queda los datos personales, los que sean confidenciales, las fotos que se suben, tener en cuenta esas cosas, hay muchas clases por tutoría que nos dan, por ejemplo, hay una página que se llama Cibersegura Argentina, donde cualquier persona puede encontrar material, incluso material para los docentes, material para personas adultas, para los niños, para trabajar con este tema. Grooming Argentina es otra página donde se puede encontrar material, y lo principal es el acompañamiento. También se recomienda en el caso de los chicos menores de 11 años que todos utilizan la aplicación de YouTube, pero hay un YouTube que es para los chicos, Kids, que es el más recomendable para el caso de que usen los chicos. Y el acompañamiento y el hablar y el conocer es lo más importante. José, ¿hay filtros que se le puede poner al celular? Sí, hay filtros tanto para el celular como para Netflix, para un montón de aplicaciones, hay filtros, digamos. Tenemos que tomarnos el tiempo de hacer las cosas como padres. Sí, como dice ella, yo como papá, digamos, no volverse paranoico, pero sí tener un control. Por ejemplo, hoy en día Facebook, los chicos, como decía él, tienen 1 millón de amigos. Yo no puedo llegar a 200 y ellos tienen como 1 millón. Y si vos entras a mirar, ves también eso, fotos de paisaje, fotos que no sabés de quién son, son perfiles falsos. Definitivamente lo revisás y tienen 2 o 3 publicaciones y inmediatamente después ya tienen que se cierra, no tienen nada más. Y son perfiles falsos, digamos. Y con respecto a lo que para mí, como papá, es el acompañamiento, no ese control a lo loco, pero sí escuchar al chico. Yo creo que el chico cambia mucho su comportamiento, como decía ella, y uno, si le presta atención, se da cuenta. Lo hablo desde como papá, digamos, siento eso de que tengo una hija grande y tengo un chiquito, y con mi hija pasé por distintas etapas y me doy cuenta de que los chicos van cambiando, tienen ese comportamiento, varían, y bueno, hay que estar atentos a eso. Yo creo que eso es no volverse locos, pero estar atentos, digamos. Norma, ¿qué consejo nos das? Hace unos días justamente leía respecto a los papás y decía, cuidar, ¿sí?, y no controlar. ¿En qué hace diferencia? El cuidar tiene que ver con un vínculo que uno tiene constantemente con los niños y entonces le permite, ¿sí?, en confianza enseñarle, ¿sí?, todo esto que están diciendo ellos. Cómo aceptar amigos de forma segura, cómo tener cuidado en las imágenes que voy a publicar. Si podrán ver, es muy notorio que las nenas en una determinada edad, por ahí los varoncitos también, pero sobre todo las nenas, comienzan con la publicación de ciertas poses, ¿sí?, que son los que están ahí queriendo atrapar. Es muy fácil. Entonces, si uno en esto de cuidar, entabla diálogos, habla con ellos, les va enseñando, es la forma más segura que tenemos. Como decían hace un ratito, es imposible ir en contra de la tecnología, es más, la necesitamos, nos hace bien, pero el tema justamente es cómo aprender a hacer el buen uso de la tecnología y cuidarnos de todo esto. Sabiendo eso, el avance tecnológico, sabiendo que los niños, las niñas de determinada edad tienen también una mayor curiosidad por todo lo que es el área sexual, hablar, no tener miedo, ¿sí?, que eso es una de las cuestiones que a los papás les genera incomodidad. Pero qué mejor que en casa hablar en confianza de educación sexual. Hoy es una necesidad y muchas veces los papás tienen miedo de hablarlo. Pero justamente cuando no se habla, cuando no se enseña, cuando no se cuida, hay más riesgo de que sucedan este tipo de cosas y aprenden de otro lado. De los amigos, de la web, de otro lado, y después nos encontramos con este tipo de problemas. Esto de las redes sociales siempre ha sido mi temor como madre. No las redes sociales, sino el YouTube Kids. Siempre tuvieron YouTube Kids nuestros hijos. Pero encontré Family Link, que es de Google, que es un filtro que se pone a los celulares donde controlas qué aplicaciones baja, qué tiempo la utiliza, qué horarios puede usarlos. Así que es totalmente recomendable que puedas descargarlo como padre. Es un filtro, yo no sé,
Es difícil configurarlo, me costó, pero lo logramos y sirve. Así que tenemos que, como decía Norma, ¿no?, cuidar a los hijos, y Family Link me resultó a mí útil, nos resultó útil como familia para controlar, porque uno coloca, bueno, esta hora sí, esta hora no, pero me termino durmiendo yo y no lo controlo, pero Family Link te corta. Y dice, tus papás te dicen ahora que vayas a dormir, algo así, ¿no? Sí, es hora de descansar. Es hora de descansar, nos vemos mañana a las 12 de la mañana. Y listo, no pueden hacer más nada con el celular. Obvio que se enojan, obvio, pero tenemos que estar con ellos y bueno, hay herramientas para poder lograr ese tipo de cosas. Aparte, también como papá, aprender también, porque hoy en día creo que la tecnología es muy avanzada, los chicos saben más que uno y manejan más herramientas que uno, y también para el cuidado, me parece, de los chicos, también aprender a usar la tecnología a la par de ellos, digamos. Pensaba en esto de herramientas que decías recién, Lucre, y Norma, a ver, también sabemos que aparte de tu tarea profesional fuera y familiar, también tenés una tarea en la iglesia. Y parte del ministerio hacia la niñez o hacia las nuevas generaciones. Y quiero terminar tal vez resaltando esto, o que nos ayudes a entender esto. Las iglesias también son pioneras hablando de estas cosas. Y no es que no se sabe o que no se trabajan, sino que justamente forman parte también de los ámbitos donde los padres pueden aprender, los niños pueden aprender, y donde podemos también canalizar todo esto de la detección y parte del tratamiento, ¿no? Sí, es así. Es importante al trabajar uno con los niños, ¿sí?, y crear confianza, ir charlando con ellos te comienzan a comentar y uno se va interiorizando de qué es su vida, su entorno, sus vínculos. Y entonces es importante, hay cosas que uno va detectando y en función de eso, que ir enseñándoles de qué manera y adecuándolo a cada una de sus edades. Y es cierto lo que usted planteaba de que las iglesias son pioneras y a veces hay temor de hablar de ciertos temas, pero es importante, ¿sí?, que como iglesia comencemos cada vez a incluir, ¿sí?, enseñar sobre esto, enseñar a los papás, ¿sí?, enseñar a la comunidad. Porque es mejor la buena enseñanza, como decíamos recién, que aprender algo distorsionado, o después, como era una de las preguntas hoy, ¿qué hacemos con la víctima? ¿Sí? O sea, podemos evitar justamente tener muchos casos cuando nos animamos a incluir en nuestras prédicas, en nuestros talleres, en nuestras capacitaciones, a hablar de todos estos temas. Tremendo. ¿Pasamos a Karen? Sí. Pasamos a Karen, ya el tiempo se nos está acabando, pero desde ya que los queremos comprometer para otras ediciones, para otros programas, porque de esto podemos hablar muchísimo y nos queda mucho por desenmarañar, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y por este tiempo especial que se han tomado. Gracias. Gracias a vos, Manuel, gracias a Lucrecia, gracias a la iglesia que nos abrió las puertas y por compartir esta tarde hermosa. Y decirles a toda la comunidad que cualquier duda, cualquier inquietud que tenga, las puertas de mi fiscalía están abiertas y en lo que podamos ser útil estamos a disposición de la sociedad, más que nada, todo con la finalidad de cuidar a nuestro sector más vulnerable, que son los niños, niñas y adolescentes. Gracias, gracias. No sé si habrá quedado alguna preguntita, si no, nos estamos yendo con Karen. Sí, bueno, quedó una preguntita aquí pendiente que si la pueden responder a nivel profesional, dicen, ¿qué aspectos de la sociedad actual creen ustedes que llevan a la propagación de estas acciones como el ciberacoso? Bueno, no era una preguntita, sí, era una preguntonaza. Sí, ¿no? ¿Alguien quiere comenzar? ¿Qué aspectos nos están llevando como sociedad a esto? Un poco dijimos acerca del avance de la tecnología y de todo lo diario y cercano que esto se ha vuelto, ¿no? La sobreexposición. Norma, hablaste un poquito acerca de que en cierta edad los chicos necesitan también exponerse, hacerse valer, que piensan que de esta manera, digamos, es el ingreso a ciertas cosas, ¿no?
Sí, sumado a lo que decíamos recién, el avance tecnológico, está esto de una mayor exposición de toda la vida íntima privada. Uno prende la tele, busca en YouTube y todo el tiempo, si hay una mayor exposición de todo lo que es íntimo, de lo que es privado, se vuelve como más normal todo. Entonces los chicos también crecen en este contexto de que quizás pueden contar todo, mostrar todo, claro, y aparte cuando tenés más seguidores de esa manera. Antes quizás sacarse una foto con una determinada pose o poca ropa no se hacía, pero hoy en día ellos lo ven todo el tiempo, es normal, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces es otra de las cosas que influye mucho en este tiempo. Y sumado a justamente toda esta exposición de lo sexual, que también hace que surjan mayores victimarios, ¿sí? Personas que quieren alimentarse más de esto y buscan cómo hacerlo. Y entonces están atentos ahí y todo el tiempo surgen nuevas formas, porque antes no hablábamos de sexting, no hablábamos de grooming, y con el correr de los años cada vez esto se vuelve, cada vez aumentan más las estadísticas de cuánto sucede todo este tipo de situaciones. Entonces el mismo avance social, ¿sí?, el que va generando que estemos hablando de todo este tipo de problemáticas y que haya necesario que se reglamenten y se legislen cuestiones que hasta hace un tiempo no eran necesarias. Correcto, correcto. Una vez más, gracias por estar. Karen nos dice los medios de comunicación y nos despedimos. Muy bien, muchas gracias por estar acompañándonos del otro lado, enviarnos todos sus comentarios, su apoyo, así que la verdad nosotros más que bendecidos de poder contar con todo este apoyo. La verdad un tema muy interesante del que podemos seguir hablando varios programas, sí, pero este fue el tema del día de hoy, aquí ya finalizamos y nos vemos el próximo martes, pero queremos recordarte las vías de comunicación, sí, además de seguirnos por Facebook, Instagram, también en YouTube te dejamos este número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros en el próximo programa. Es el 56 54 77 para que envíes tus comentarios, tus opiniones, ¿sí? Y nos cuentes desde dónde nos ves. Muchísimas gracias nuevamente. De verdad valoramos muchísimo su apoyo, que nos vean y que también ustedes se puedan interesar, porque como decían hoy aquí los profesionales, es un tema que bendice, que informa, ¿sí? Y especialmente en estos tiempos. Gracias nuevamente y nos vemos el próximo martes. Bueno, qué temazo, ¿eh? Parecía que faltaban horas para seguir charlando y aprendiendo. No, es que es demasiado y demasiado para aprender, demasiado para charlar, hay muchas aristas por tocar, pero bueno, tenemos el compromiso, ahí les clavamos el cuchillo para que nos acompañen en otra oportunidad y poder estar de nuevo, porque creo que es relevante para este tiempo, es relevante. Sí, obviamente. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, ¿qué va a hacer? Y no me mandaron ninguna foto de lo que están merendando, nada. Yo quería saber, yo después miro, no me mandaron nada. ¿Será que el próximo martes me irán a mandar, irán a tomar coraje y a decir, estoy acompañándote con un mate, que nosotros ni mate teníamos, porque no podemos por la pandemia? ¿Qué hablamos el martes que viene? ¿Se puede contar esta vez? Sí, bueno, esta vez lo vamos a contar, así podés estar prendido el próximo martes. Tenemos invitados de lujo y nos va a tocar el tema de charlar un poquitito cómo reinventarnos económicamente en esta crisis que estamos viviendo. Vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar acerca de la economía familiar, de lo difícil que seguramente se está poniendo o se ha puesto para muchos, pero en toda crisis hay una oportunidad. Siempre. ¿Cómo vamos a sobrellevar esto, lo económico? Justo leíamos hace unos días que se cerraron muchísimos negocios acá en nuestra ciudad, pero siempre encontramos respuestas. ¿Y cómo vamos a sobrellevar a todo eso el próximo martes a las 7? Con unos invitados de lujo, así que te esperamos. Gracias por haber estado ahí y fue un placer poder estar. Chau, chau. Chau, chau.